una sesión de fotos a las afiliadas para ver los resultados, ¿no? De 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta las que tienen 1 año. Ya esto lo hemos hecho en otras ocasiones, incluso en el aniversario también les regalamos una sesión de fotos. Pero una de las afiliadas, una señora de 79 años, después de la sesión de fotos, ella me dice, claro, al principio estaba súper apenada, no, a mí no me gusta eso, yo nunca me he tomado fotos porque no salgo linda. Y yo siempre motivándola, no, pero Lil, vamos, tómatela, no me importa, yo te acompaño. Se tomó sus fotos y al día siguiente, de verdad que son cosas, aparte de muchas otras situaciones, que me hacen como, no llorar, pero sí me dan ganas. En el sentido de que al siguiente día se me acerca y me dice, con los ojitos brillando más, y quiero hablar contigo. Y yo me asusto porque, ¿qué pasó? A mí siempre me preocupan las cosas que pasan y que sucedan, pues. Entonces me dice, te quería agradecer personalmente. Bueno, eso es parte de la alegría que da Ana. No son lágrimas de tristeza para nada, son lágrimas de alegría. Y bueno, también particularmente... Echa el cuento. Me dice, Mari, te quería agradecer personalmente porque en mi vida yo nunca había vivido esa experiencia. Nunca ella había vivido esa experiencia. O sea, una señora con 79 años nunca se había hecho una sesión de fotos. Algo que para muchas es muy simple. Porque siempre tiene que haber una idea inicial, porque pudieron haber montado cualquier tipo de gimnasio, pero ¿por qué para mujeres? Particularmente a mí siempre me ha gustado entrenar, siempre he sido fanático de todo este tema del fitness, pero de alguna forma nos hemos dado cuenta en todo el transcurso de ya como clientes, no como dueños de gimnasio, sino ya desde el perfil de cliente, que la gran mayoría de los gimnasios prácticamente es el mismo perfil. ¿En qué sentido? Tienes un entrenador que hay que estar detrás de él, o le tienes que pagar aparte, o ese ambiente extraño que muchas veces se hace en los gimnasios, como que cada quien está por lo suyo, o se crean estos grupitos. O sea, se ha vuelto, lamentablemente, ojo, no es en la gran mayoría de los casos, gracias a Dios se ha roto un poquito ese paradigma allí de plástico que se había dado en los gimnasios. Sin embargo, sí se ve mucho, y lamentablemente en el país también se ve mucho ese tema de, o bien sea falta de preparación de algunos entrenadores, bien sea porque lo hacen de forma empírica con el tiempo, o ese sentido allí de que, bueno, de que no hay una pertenencia verdadera al entrenamiento o lo que uno está haciendo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que primero teníamos que estar detrás de los entrenadores. Entonces, ¿qué hice yo? Particularmente me hice un curso de personal trainer, ¿ok? Me hice mi certificado de nutrición deportiva, y lo que yo lo había enfocado era para el entrenamiento mío y el de Mariagni, a los fines de no tener que depender de un tercero. Por alguna razón también nos empezamos a dar cuenta que había una población cautiva y de posibles clientas, en cuanto a que muchas mujeres entrenan incómodas en el gimnasio, sobre todo en gimnasios mixtos, porque hay muchos ejercicios que de alguna manera las exponen. Entonces yo veía que había muchas mujeres que se iban con suéteres amarrados aquí en la cintura, incluso a veces impedía el movimiento en algunos ejercicios porque, bueno, tenían una licra, una cuestión en cierta posición reveladora, ellas no se sentían cómodas, y nos fuimos dando cuenta de que sí, hay mujeres en gimnasio, hay quien le gusta esa parte comercial, pero también hay quien quiere sentirse atendido por el entrenador y también quiere que tener esa privacidad. Entonces, incluso creo que lo viví, o sea, personalmente, en un gimnasio donde me sentí realmente incómodo, porque, claro, en el gimnasio la gente va a desestresarse, echar broma, los hombres conversan sus temas, ¿no? Delicados, por cierto, pero sí viví una experiencia bastante incómoda con unos chicos que estaban hablando de cosas. Entonces, para mí realmente fue que... ¿Y cómo? Pero dilo con las palabras. ¿Cómo es eso de cosas de mujeres? Realmente se buceaban a otras chicas que estaban en el gimnasio.
decían cosas como que, oye, pero esa está buena, esa tal cosa, o provoca tal cosa. Sí me Hicieron un comité de buzo. Bueno, realmente no a todas nos gusta ese tipo de ambiente y me sentí incómoda por el hecho de ser mujer. Ahora, ¿qué tanto de comunidad en un gimnasio de mujeres se crea? ¿Hay esa verdadera solidaridad entre las mujeres que se sienten cómodas? O simplemente, bueno, Mira, yo estoy más, vamos a decirlo claro, pues, yo tengo un cuerpo mejor que el tuyo y hay esa especie de competencia entre las mujeres. como mujer, en otros gimnasios sí lo he vivido. Gracias a que ahorita pude entrenar en Gabbana, no lo siento. Nosotros tenemos una anécdota que la gran mayoría de las mujeres, y cuando uno lo dice, suena o sea, se contradice un poquito con la idea general que tienen de, oye, eso es un gimnasio lleno de mujeres, o sea, ahí debe haber más de un choque hormonal, debe haber más de una competencia. Cuando tú le dices que en el gimnasio todas se llevan bien, mucha gente hace corto. Sí. Me dice, chamo, ¿tú estás seguro que en un gimnasio solo para mujeres todas se están llevando bien? Y sí se llevan bien. Porque nos dimos cuenta que hay un componente que la misma privacidad que genera el hecho de que sea solo de mujeres le permite a ellas hablar sin tabú. Exacto, sin tabú. Entonces, inclusive, va un poquito fuera del contexto, ¿no? Pero hasta hace poco ahorita, por ejemplo, estaban hablando de las situaciones que han vivido dentro del mismo entrenamiento o con parejas, situaciones que han vivido con de repente hombres que se le presenta disfunción eréctil, lo que voy a saber yo. Ese tipo de temas lo toman o lo tocan sin ningún tipo de tabú porque no sienten que van a ser juzgadas. Quizás en un gimnasio comercial, en un espacio, porque realmente lo que se está creando es un espacio donde ellas se sientan atendidas y tengan esa libertad de poder expresarse, eso se está dando allí. Entonces, yo ya con el tiempo que tengo con el gimnasio, me he dado cuenta de lo que se cohíbe una mujer realmente de hablar y la soltura que tiene ya cuando habla, estando en esa comodidad que le permite que sea solo de mujeres. Entonces, cosas como... Eso es la difusión eréctil. De paso, los invito a que vean el podcast que tengo con 2 sexólogos donde hablaron a calzón quitado, como digo yo, de la disfunción eréctil y de la eyaculación precoz, que obviamente las parejas, en este caso las mujeres, como decía él, lo sufren, porque no solamente lo sufren los hombres, lo sufre la pareja. Es así. Pero bueno, prácticamente es eso. Y realmente nunca hemos tenido un ambiente incómodo de competencias, jamás. Y si ha existido una competencia, ha sido sano. Ahora entremos en detalle. ¿Cómo debe hacerse un entrenamiento en el caso de las mujeres? ¿Tiene alguna diferencia entrenar a hombres que entrenar a mujeres? Totalmente. Hay una gran diferencia, sobre todo cuando comprendemos el eje hormonal. Nunca va a ser igual entrenar hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros tenemos el componente hormonal de que la testosterona, que es la hormona del crecimiento muscular, es más estable en nosotros. No tenemos esos brincos de ciclo que tiene la mujer. La mujer, dependiendo de el estado del ciclo menstrual en el que esté, va a tener mayor o menor energía. Ejemplo, durante la menstruación los niveles de estrógeno se van al piso. Al irse al piso, la mujer no va a tener energía, no va a tener tanta disposición, ¿ok? Pero yo les digo a ellas, entrenen, no hay ningún tipo de problema, entrenen, pero vamos a bajar cargas, vamos a llevar un poco el volumen del entrenamiento un poco más bajo, ¿para qué? Para evitar lesiones, porque no están al 100%. Luego de eso viene la fase lútea, que es donde van agarrando, van subiendo esos niveles de estrógeno poco a poco, ¿ok? Y se van sintiendo de mejor ánimo, se van sintiendo un poco mejor. Ahí ya vamos probando a estabilizar el entrenamiento. Viene la fase de ovulación, donde viene ya un pico, no solo de estrógeno, sino también un ligero pico de testosterona. Eso permite que ellas puedan cargar más, podemos avanzar en cargas, siempre cuidando la técnica sobre todas las cosas, porque va a existir más laxitud ligamentosa. Cuando tú hablas de carga, es levantamiento de pesos. Dos pesos. Siempre debe haber una progresión en el peso porque el músculo se va a ir adaptando. Es decir, yo no puedo, y eso también se ve mucho, y es lo que he estado tratando de que ellas entiendan. ¿Por qué? Por el mismo mito de que si yo levanto mucho peso me voy a ver como un hombre, y ahí hay que tocar tajantemente el punto de que no hay forma de que una mujer tome un cuerpo masculino de forma natural. Para ello, explícame esta mujer que estamos viendo ahorita,
que realmente tú le hiciste levantar una gran carga de peso y esta mujer se ve espectacular. Exactamente. Lo que va a pasar allí es que van a tomar fuerza, va a hacer que la vida sea mucho más simple, porque, y yo tengo una anécdota sobre eso. Cuando nosotros estamos empezando, una de mis primeras clientes, ya el tercer mes de entrenamiento, nosotros empezamos en noviembre, sí, en noviembre, bueno, imagínense, en diciembre, ya en enero, cuando nos volvemos a encontrar, porque tomamos un pequeño break por la época decembrina, ella me dice con mucha alegría que había podido ir al mercado y cargar todas las bolsas. Era una señora de la tercera edad, había podido cargar todas las bolsas, pero me lo dice con aquella alegría de que tiene la fuerza, de que está siendo funcional para algo tan simple como un mercado, y muchas veces no lo ven por allí. Mucha gente toma, y el lema del gimnasio sobre todas las cosas va a ser siempre salud antes que estética. Yo voy a tener la salud, pero jamás voy a sacrificar tanto mi salud articular como mi salud metabólica por hacer ejercicios de alguna forma con mala técnica, o prelar realmente lo que es la salud sobre los entrenamientos correctos, con correcta técnica y todo eso. Y entonces uno lo va viendo porque mejoría. Tengo infinidad de clientes. Tengo una cliente que se deslizó por un barranco y tiene ruptura del ligamento cruzado anterior, y ella llegó al gimnasio sin poder hacer una sentadilla. Y ahorita uno la ve y dice, señora, usted es imposible que haya tenido una lesión. Entonces, funcionalmente sí, es muy distinto entrenar hombres que mujeres. Primero, por lo que digo, hay que tener cuidado con los ciclos. No se trata de meterle una carga estable ni de trasladar el entrenamiento del hombre, porque hay una verdad que es cruda y es la realidad, que en los gimnasios, tanto en el deporte, siempre se ha decantado más hacia el hombre los entrenamientos. Y el gimnasio no hasta hace poco, o sea, estamos hablando de la época dorada del fitness, los años 90, 80, y este pedacito del nuevo siglo, se ha enfocado mucho más al hombre. Y los entrenamientos que uno suele encontrar por ahí son más enfocados precisamente en un entrenamiento masculino. Hay ciertos ejercicios, dependiendo por el ángulo en Q que tiene la mujer, de la rodilla a la cadera es más amplia, entonces haciendo una sentadilla va a tener que cuidar mucho más las técnicas. ¿Por qué? Porque hay un desbalanceo a nivel del centro de gravedad. Entonces son muchas las aristas que puede tener un entrenamiento de un hombre a una mujer, pero sobre todas las cosas tienen que entender el tema del eje hormonal. Incluso el tema del eje hormonal influye también en la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque más cercanos al periodo o a la menstruación, la mujer va a tener más hambre, va a tener más antojos. Entonces hay que darle las herramientas para que esos antojos no se deriven, por ejemplo, de un programa de pérdida de peso a buscar comidas muy calóricas, tratando de suplementar o de aguantar esa hambre. Ahora, Mariani, yo he visto que en el gimnasio dan fit combat, dan baile, y yo veo que esas mujeres como que se sueltan el moño. ¿Cómo es esa vaina? Gritan, saltan, se menean. Explícame eso. Sí, yo creo que realmente es un espacio para ellas desestresarse. Y realmente verlas entrar y salir, para mí eso es algo que llena, ¿no? Porque ciertamente uno pasa por afuerita y las ve y se ve que están disfrutando. O sea, siento que es un momento único para ellos. Incluso ellas mismas lo dicen cada que lleguen. No, yo no me pierdo el baile. No, yo no me pierdo tal cosa. Porque realmente les gusta. Y al gustarles, obviamente, bueno, se desenvuelven en las clases. Y cuando ustedes escogieron ese tipo de actividad, ¿es porque hicieron un sondeo de mercado de que a ella le gustaba, o simplemente tratamos de hacerlo un poco diferente, rompiendo todo esto, de todo el tema de lo que se viene arrastrando de los gimnasios? Tratamos, e incluso una de las clases que no la dan en otro lado, que es Therapeutic Training, es algo totalmente diferente. Nuestro enfoque siempre ha sido hacerlo distinto, que la rutina no nos deje llevar, porque va a llegar un momento en que evidentemente la gente se aburre. Y incluso yo siempre mensualmente tratamos de variar por lo menos una clase especial, algo distinto. Por ejemplo, este mes tenemos una clase de jump, que son los patines, que saltas y bailas y así. Porque queremos salir de la rutina.
Y realmente las clases se fueron colocando a medida que también que íbamos viendo el mercado, ¿no? Sí, bueno, realmente tratamos de diferenciarnos, de separarnos un poquito. Hay clases que son repetitivas, hay patrones repetitivos. También hemos probado otras clases que hay en otros gimnasios y realmente decimos, mira, esta clase no... Por ejemplo, colocar una clase de funcionales cuando ya tú tienes una cantidad de afiliadas que están haciendo pesas. Funcionales básicamente lo mismo pero sin peso. Voy a sobrecargar el músculo. Una clase de glutap, que es algo enfocado al glúteo con ciertos movimientos repetitivos que de hecho son lesivos a largo tiempo. ¿Por qué? Porque son movimientos hechos sin control. Cuando yo tengo un día dedicado a glúteos es redundar en el entrenamiento. Entonces vamos a caer a una sobrecarga. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, organizándolo de esas. Por ejemplo, he cogido descartando y dejando las mejores. el Fit Combat, como le digo yo a ellas. No es que uno ande por la vida ofreciéndole golpes a nadie, ¿no? Pero hay situaciones en la vida donde no hay de otra. Entonces yo le dije, mire, ustedes tienen dos opciones, por lo menos que sepan tirarle un puño a alguien en la nariz o que, bueno, se dejen fregar por allí. Entonces tienen, aunque sea algo de defensa personal, y estamos tratando de que sea complementario. No más de lo mismo, sino complementario. Y también solemos, o particularmente me gusta hacer encuestas. ¿Te gustaría tal cosa? Siempre a las afiliadas se les pregunta, ¿te gustaría tal cosa o qué te parece? Porque por lo menos Fit Combat, la mayoría de las afiliadas en su vida había hecho Fit Combat. En su vida sabían cómo... Expliquemos un poquito qué es Fit Combat, porque puede haber alguien que no lo sepa. Ok. El Fit Combat básicamente es como una especie de boxeo al ritmo de la música. La profesora les enseña desde las guardias hasta cómo el nombre de los golpes, un cruzado, un jab. Y bueno, básicamente es también que busquen un poquito de coordinación porque es un poco coreográfico, ¿ok? Pese a que están haciendo los combos, es coreográfico y eso también me las ayuda en el tema de la coordinación neuromotora. Yo que practico Kenpo, en Kenpo nos ponen a nosotros también a hacer la sombra. Exactamente. Y es básicamente como que... Es una sombra, pero al ritmo de la música. Al ritmo de la música. Exactamente. Y por ejemplo, los cambios que yo he visto han sido brutales, porque por ejemplo hay chicas que se me habían prohibido entrar a Fit Combat. No, que yo no coordino, no, que yo no sé. Y hoy en día las ves en una clase de Fit Combat y son las Yo peleo con ellas. del mundo. Yo peleo con ellas porque se cohiben ellas mismas y dicen, ay, que yo no coordino. Yo le digo, no, si usted no coordina, es la primera clase que tiene que ella se vaya a coordinar. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido. Si yo no sé algo, si yo tengo deficiencia en un área, tengo que apoyarme allí. Entonces las he ido mandando y ya he ido perdiendo porque se cohiben también de, ay, pero si yo no coordino. Y realmente como el ambiente que se ha creado ahí, que era lo que decíamos en un principio, es de apoyo, ahí ninguna está pendiente de juzgar ninguna. Y como todas estaban perdidas al principio, todas fueron creciendo como grupo. Sí. ¿Qué tan diferente es esa clase de terapia que acaba de mencionar Mariani? A través de conocimiento, yo siempre, y soy tajante en esto, ¿ok? Tengo conocimientos de anatomía, tengo conocimientos de osteopatía hasta cierto punto, sin embargo no soy fisioterapeuta y siempre se lo aclaro a las muchachas durante las clases, pero busco a través de movimientos anatómicos, ¿ok? O descompresión de vértebras, descompresión o elongación de la fascia muscular, que ellas vayan liberando la carga muscular a través de los estiramientos. Usualmente tomo algunos ejercicios de estiramiento, bien sea a nivel lumbar, a nivel cervical, mejora de postura, y es más o menos lo que yo implemento en la clase. Trato de, con ciertos movimientos y ciertas rotaciones a nivel de columna y de cadera, que bueno, que evidentemente separen las vértebras, ese famoso que sentimos allí, ¿ok? Que es básicamente que se está descomprimiendo la columna vertebral y eso permite mayor movilidad. También nivel de movilidad a nivel de la fascia muscular. ¿Qué busco yo con esto? Si yo tengo mayor movilidad, ¿ok? Voy a tener menos chance de lesión a la hora de ejecutar mal un movimiento o que de repente se me vaya la peso en la vida diaria. Si yo tengo más movilidad a nivel de los músculos, ese músculo va a poder elongarse un poco más y va a tener menos resistencia. Al tener menos resistencia hay menos chance de ruptura. Entonces es más o menos lo que yo busco allí. ¿Qué es lo que más les motiva a seguir trabajando en esta área de trabajo? Por supuesto que es el dinero, obviamente, supongo, ¿no? Pero aparte del dinero, ¿qué los motiva día a día a seguir haciendo lo que están haciendo? Porque mucha gente dice, hay que amar lo que uno desea. Ciertamente, hay que amar, no lo que, sí, obviamente lo que uno desea, pero lo que uno hace también, para poder hacerlo con cariño, con delicadeza,
porque si tú estás en un ambiente que no te gusta, no lo vas a hacer bien. Y eso es lo que tú vas a transmitir. Y creo que una de las cosas que más ha buscado un Habana es el ambiente. Y él particularmente, y creo que esto también podemos responderlo los dos porque creo que él tiene sus motivos y yo los vi. Pero particularmente, sí tengo una visión, quiero seguir creciendo. La verdad es que nos vemos muy en grande, pero ahorita en el presente donde estoy, lo que me motiva es ver los resultados y ver a cada persona salir de esas evaluaciones felices. De que un mes tú las veas con esos ojitos brillando de que bajé un kilo, bajé 2 kilos. O sea, yo siento que eso como que hace la diferencia. Y regalar momentos inolvidables, eso es algo que a mí me llena. Porque mi lema siempre va a ser, y siempre lo digo a mis amistades, familiares, eso es una de las cosas, o realmente la única cosa que uno se lleva cuando se va de este plan. Lo que sientes, lo vivir, porque lo material no se lo lleva nadie. Y regalar para mí momentos de sonrisa, compartir, bailar, ver a las chicas felices, porque hay personas que te cuento una anécdota. Yo hace poco Habana les regaló una sesión de fotos a las afiliadas para ver los resultados, ¿no? De 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta las que tienen 1 año. Ya esto lo hemos hecho en otras ocasiones, incluso en el aniversario también les regalamos una sesión de fotos. Pero una de las afiliadas, una señora de 79 años, después de la sesión de fotos, ella me dice, claro, al principio estaba súper apenada, no, a mí no me gusta eso, yo nunca me he tomado fotos porque no salgo linda, y yo siempre motivándola, no, pero Lil, vamos, tómatela, no importa, yo te acompaño. Se tomó sus fotos, y al día siguiente, de verdad que son cosas, aparte de muchas otras situaciones, que me hacen como, no llorar, pero sí me dan ganas. En el sentido de que al siguiente día se me acerca y me dice, con los ojitos brillando, madre, quiero hablar contigo. Y yo me asusto porque, ¿qué pasó? A mí siempre me preocupan las cosas que pasan y que sucedan, pues. Entonces me dice, te quería agradecer personalmente. Bueno, eso es parte de la alegría que da Gana. No son lágrimas de tristeza para nada, son lágrimas de alegría. Y bueno, también particularmente... Echa el cuento. Me dice, Mari, te quería agradecer personalmente porque en mi vida yo nunca había vivido esa experiencia. Nunca ella había vivido esa experiencia. O sea, una señora con 79 años nunca se había hecho una sesión de fotos. Algo que para muchas es muy simple. ¿Sí me hago entender? Y está Y claro, sumamente alegre. lo que hiciste fue subirle a la autoestima. Y eso para mí son cosas que me llenan y es lo que yo me llevo. Tan simple como eso. El día de mañana, e incluso yo siempre lo hablamos en la casa. Sí. Yo le Bueno, tuve- en la casa porque son pareja. Sí, claro. De paso son abogados los dos, pero no se dedican a eso, ¿no? Sí, disculpen, yo también soy muy llorona, pero bueno, soy muy sentimental a veces. Siempre lo conversamos y yo le digo a Diego, el día de mañana, si yo decido irme de este negocio, no me voy por la puerta grande. O sea, es algo que nunca me arrepentiría. Y el día que yo me vaya es porque realmente la decisión que tomen es porque realmente lo siento y lo quiero en ese momento, porque no sabemos. Tampoco soy dueña del futuro, no sé qué va a pasar mañana, no sé a dónde voy a parar mañana. Pero siempre le digo, wow, hemos hecho cosas muy grandes y hemos cambiado vidas también. Y esta es una sola pequeña parte de las cosas que realmente me han hecho seguir adelante, porque obstáculos hemos tenido muchos. Pero verlas, acercarse y contarte ese tipo de cosas que tú sientes, que para ti a veces son cosas simples, pero tú sientes que es un granito de arena, eso, wow, eso marca mucho, mucho la diferencia. O sea que al final podemos decir de este podcast que Gavana y ustedes cambian la vida e impactan la vida de muchas de las mujeres Sí, que tienen el placer y también el privilegio de conocerlos. sí.
Sí, Sí, es así. chico, realmente. Realmente no tengo más nada que agregar a Marian y es lo que nos ha motivado. Más evidentemente el componente monetario, es esa alegría que se presta, como lo dije en un principio, cosas tan básicas como que una señora de 80 años, de 75 años pueda hacer un mercado y se sienta plena, o cosas como me han dicho, mira Diego, logré subir el bidón de agua. O sea, son cosas que de repente uno tomaría sencillas, pero quizás para esa persona era algo titánico, y al realizarlo y sentirse bien, uno realmente se siente bien. Es una alegría plena, es una alegría por las pequeñas cosas de la vida que al final son las que importan. Y comparto totalmente el sentimiento de Mari. Podría compartir otra anécdota. Hubo una afiliada en algún momento que ella tenía que irse del país. Sus razones tenía en ese momento, como todos sabemos. Y recuerdo muy bien que ella al despedirse de mí lloró. Y yo también me fui andando con ellos, porque era como una conexión, y realmente eso es lo que buscamos nosotros en la banda, una conexión. Ojo, no buscamos que sea para todo el mundo, porque no es para todo el mundo, pero para el que quiera y desde la oportunidad, créanme que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Y realmente es lo que queremos, que se lleven lo mejor de nosotros. una de las anécdotas más fuertes que tenemos nosotros y que realmente nos marcó fue la de una afiliada. Ella había llegado a nosotros, nosotros le tenemos mucho cariño. Ella llegó a nosotros con cáncer de seno. Ella estaba, y particularmente llegó al gimnasio solo para mujeres porque le daba un poco de pena la condición, bueno, que ella había pasado por el cáncer de seno y todo eso. Una persona extremadamente alegre, y me gustaría inclusive dedicarle esto a ella, en donde sea que esté, porque me enseñó muchísimo. Y así como uno impacta en la vida de ellas impactan en la vida de nosotros. Ella tenía una alegría inmensa. O sea, yo nunca he visto una persona tan feliz. O sea, y ella inclusive era muy pegada conmigo, me decía, profe, yo no lo quiero molestar, pero tal cosa, profe, pero era una alegría, una motivación. Ella motivaba a las demás muchachas. Y era una cosa que ella llegaba al negocio y lo iluminaba. y era que lo iluminaba. O sea, Y le gustaba la música, y le gustaba bailar, y ponme tal música, y nosotros. y vamos a ver las muchachas y esto y lo otro, una alegría inmensa. Sí. Cuando estaba pasando por un cáncer, Katiuska, ella lastimosamente falleció, pero lo que nos llevamos es eso, nos llevamos los recuerdos de una persona, y inclusive me acuerdo cuando me despedí, yo le decía, lo vas a superar, vas a salir. Ella tenía la mejor intención y se iba muy feliz. Me decía, yo apenas me recuperé, vuelvo porque este es mi hogar, aquí me siento feliz. Y es eso de lo que comento, no solo es impactar en la vida de ellas, también yo he aprendido mucho, inclusive desde el punto de vista de que, fíjate, a veces uno se queda por cosas ínfimas, por tonterías, y hay personas que están pasando por una batalla gigantesca y lo hacen con una sonrisa, y de allí uno aprende a decir, epa, ya va, lo que yo me estoy quejando, lo que estoy yo trayendo aquí a colación, lo que creo que se me va a derrumbar el mundo, es tan catastrófico como para no sonreír. Y lo hemos visto también no solo en eso, sino desde lo pequeño, desde la que les estoy diciendo que tiene el ligamento cruzado anterior, una persona que ahorita está extremadamente feliz porque puede hacer sentadillas, puede hacer su vida diaria y no siente dolor. Entonces, sí lo hemos visto, es lo que nos motiva, realmente lo que nos motiva, más allá del componente monetario de... Sí, y siento que ha sido una enseñanza, o nos ha ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente, a pulirnos. Porque anteriormente yo había hecho cursos de road manager, todo este tipo de cosas, de community manager. Y el tener mi propio negocio, claro, con Diego, me ha ayudado como a sacar ese aprendizaje que ya yo traí, como explotarlo. Y miro atrás y digo, wow, con Gabbana he echado golpes porque sí. O sea, no digo que soy perfecta y tampoco pretendo serlo. Y siempre, todos los días, se aprende algo nuevo. Pero me he dado cuenta de que dando golpes he aprendido mucho también, con mi propio negocio. Yo me quedo con eso en el sentido de los detalles, de las experiencias de las cuales uno puede aprender. Sí. Y también impactar a la gente con lo que uno hace. Pero por sobre todas las cosas, yo tengo una visión, después de haber conversado con ustedes,
que en los gimnasios de mujeres hay la gran oportunidad, más allá de que ellas se sientan cómodas, sino de que expresen lo que sienten, expresen lo que son. Porque yo siempre digo que este siglo es de las mujeres. Sí. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.